Si le parece con nuestra cortinilla, vámonos con Marta Bárcena. Como cada martes saludamos a la embajadora eminente Marta Bárcena. Hoy nos hablará de los aranceles y los otros datos. Embajadora querida, ¿cómo te ha ido? Mucho gusto en saludarte. Muy buenas noches. Mucho gusto en saludarte. Ahora sí, Javier, pues viajando mucho, pero ya de regreso Qué aquí bueno. en Ciudad de México para pues compartir este análisis que traté de hacer con base en datos duros y no especulaciones sobre lo que se acordó hace poco entre la presidenta Sheinbaum y el presidente Trump de prorrogar por 90 días esta incertidumbre y que de alguna manera creo que el gobierno ha tenido una narrativa triunfalista que no se sostiene muy fuertemente en los datos, Javier. Mira, hay mucha confusión sobre el impacto de los aranceles, por un lado, y de la eliminación de las barreras no arancelarias, por otro. Por un lado, el secretario de Economía, el señor Ebrard, festina que el 84% del comercio de México con Estados Unidos no paga arancel. Y la presidenta Sheinbaum dice que la posposición de aranceles del 25 al 30% fue lo mejor que se pudo lograr. Y creo que el gobierno compró tiempo, mas no logró ninguna disminución significativa de aranceles, Javier. Entonces voy a dar algunas cifras que quizás pues confundan un poco, pero a ver, el comercio entre México y Estados Unidos al año supera los 800,000 millones de dólares. Nada más para que se dé una cuenta el público, este comercio de 800,000 millones de dólares es superior al Producto Interno Bruto de muchos países, ¿sí? Por ejemplo, Argentina o Colombia. De esos 800,000 millones de dólares, poco más, cerca de 505,523 fueron exportaciones de México a Estados Unidos. Estados Unidos a la vez le vendió a México 334,000 millones de dólares. Es decir, México tuvo un superávit comercial con Estados Unidos en 2024 de 171,491 millones de dólares. Ese superávit que tenemos de México con Estados Unidos nos permitió compensar déficits comerciales que tenemos con otros países o regiones, como con la Unión Europea, pero sobre todo con China, al que le vendemos cerca de 10,000 millones de dólares y le compramos cerca de 100,000. Como la obsesión de Trump es disminuir ese déficit comercial de Estados Unidos y trasladar las producciones a Estados Unidos, las cifras del comercio con México pues le dan municiones para presionar a México y para tratar de nivelar el comercio. Pero esas presiones de Trump desconocen la complementariedad de las economías de México y Estados Unidos y de disminuir nosotros el déficit comercial que tiene Estados Unidos con México, pues no veo cómo vamos entonces a pagar el déficit que México tiene con otros países. Ahora, si nosotros analizamos de esos 505,000 millones de dólares de exportaciones de México a Estados Unidos, ya en este momento estamos pagando lo siguiente. El cobre que exporta México, y México es el tercer exportador de cobre a Estados Unidos, está sujeto a un arancel del 50%, Javier. El año pasado exportamos cerca de 1,000 millones de dólares. El acero y el aluminio que exporta México a Estados Unidos, y México es un proveedor importante de acero a Estados Unidos, aunque nosotros también importamos acero de allá, está sujeto al 50% de arancel. Las cifras aquí varían mucho según las fuentes que consultes, pero coinciden más o menos en que las exportaciones mexicanas a Estados Unidos de acero y aluminio en 2024 fueron alrededor de 16,000 millones de dólares. Los autos mexicanos exportados a Estados Unidos, o sea, los que se terminan de ensamblar en México, pagan 25% de arancel, aunque hay una fórmula que nadie entiende, que se disminuye a ese arancel el contenido de autopartes de los Estados Unidos. Las exportaciones de autos mexicanos a Estados Unidos
ascendieron en 2024 a 85,000 millones de dólares, porque el 80% de los autos fabricados en México se dirigen a Estados Unidos. Las autopartes y accesorios de autos que se fabrican en México pagan 25% de arancel. En 2024 exportamos casi 40,000 millones de dólares. Ahí también las cifras difieren. Unos, si sumamos estas cifras, dicen que entre autopartes y autos exportamos 122,000 millones de dólares, pero otras fuentes dicen que las exportaciones de autos y autopartes son 181,000 millones de dólares. En tomates, que es nuestro tercer producto agropecuario de exportación después del aguacate y las moras, Estados Unidos impuso una cuota compensatoria de entre 20 y 17% a los tomates mexicanos. En 2024, México exportó 3,000 millones de dólares de tomates a los Estados Unidos. Es decir, si sumamos todas estas cantidades, tenemos, Javier, que cerca del 30% o más, yo diría casi el 50%, están sujetos ya a aranceles. ¿Cuáles son los aranceles que se pospusieron? Justamente los que había dicho Trump que les iba a aplicar el arancel por el tráfico de fentanilo, que mientras no se disminuyera el tráfico de fentanilo, le iba a aplicar aranceles a todos los demás productos mexicanos, excepto aquellos que están cubiertos por el TEMEC. Aquí también hay una variedad de cifras, porque las exportaciones, si quitamos todo esto que ya describí del cobre, acero, aluminio, autos y tomates, pues resulta que estarían sujetas al 25% de arancel actual, que podría subir al 30%, aquellos que no cumplan con las reglas del TEMEC. El señor Ebrard, que es muy optimista, dice que el 90% de los productos mexicanos cumplen con las reglas del TEMEC. Esto no se sostiene, Javier. Diversas fuentes, las más optimistas hablan del 70%, las más realistas del 50%. Es decir, de la cantidad restante de productos, si quitamos todo lo demás de cobre, acero y aluminio, cerca de la mitad estarían sujetos al 25% de arancel. Sumando todo esto, llegamos a la conclusión de que el 60% de los productos exportados por México a los Estados Unidos están sujetos a alguna forma de arancel, Javier. No es cierto que el 84% están exentos. Y eso cuando hablas con empresarios y con inversionistas, lo saben. El problema aquí es que no se puede diseñar una política adecuada, no se puede diseñar una estrategia de negociación adecuada si no están basados en datos reales y en la verdad. No, y ahora se presentó este plan 2025-2035 de Pemex, que quién sabe a dónde nos lleve, ¿no? Digamos, bateamos el bote otra vez, ¿o qué presumes sobre todo esto, Marta? Mira, el plan fue muy interesante, no lo he leído a detalle completo, nada más vi algunas de las diapositivas y la conferencia en la mañana. Aquí tenemos, y yo lo reflexionaba hoy, tenemos un tema bien interesante, Javier. Aquí la presidenta sí está demostrando. A ver, ahí se nos, a ver, tantitito, se nos fue. A ver, ahí estamos de nuevo. La presidenta aquí sí nos está demostrando, decías, embajadora. Está demostrando lo sistemática que es en la toma de decisiones. En un sector que ella conoce bien, el sector energía. Fíjate qué hicieron. La composición de la deuda de Pemex es muy compleja, muy difícil, porque la mayoría de la deuda de Pemex estaba contratada a corto plazo. Sí. Por lo tanto, Pemex tenía que cubrir una serie de obligaciones entre el 2025 y el 2026. No tiene el dinero para cubrirlas. Pemex no podía salir a los mercados a buscar mayores empréstitos porque, como todo el mundo sabe, la mala situación económica de Pemex hubiera tenido que pagar tasas de interés muy altas. Entonces, ¿qué hicieron? El que salió a los mercados
fue Hacienda. No haciéndose responsable de la deuda de Pemex, pero sí poniendo en el mercado unas notas precapitalizadas por 12,000 millones de dólares, que es una cantidad altísima, y que la propia Hacienda dice que van a servir para pagar las deudas, las obligaciones de corto plazo de Pemex. Eso es ya de por sí interesante, porque inmediatamente se subió la calificación de Pemex porque se entendió que el gobierno mexicano está respaldando a Pemex. Ahora, eso no desendeuda a la paraestatal, no, la deuda sigue creciendo, nada más que ahora se está dividiendo. Pero por otra parte, hoy anuncian que Banobras va a crear un fondo de inversión también por hasta 12,000 millones de dólares para nuevas exploraciones, aunque no hablan mucho de nuevas exploraciones, pero sí aguas profundas, justamente la explotación de el campo Sama, en donde están asociados con Carlos Slim, que le compró a Talos Energy de Estados Unidos su parte, y también para invertir más dinero en el sistema de refinación y hacerlo más eficiente. Aquí lo que ves es que la presidenta operó con el equipo realmente que le responde a ella desde hace muchos años. Con Luz Helena González, con el director de Pemex, con el que escribió muchos artículos en materia de energía, con el secretario de Hacienda y con Banobras. Y Hacienda sigue controlando la banca de desarrollo. Entonces, esto es interesante porque sí le da un respiro a Pemex, pero al mismo tiempo, todavía creo yo, Pemex se queda corto de las necesidades de inversión que tiene, sobre todo para exploración y producción. Sí, sí. Y es donde pasamos al otro tema del que habló Trump y del que no quiso hablar la presidenta Sheinbaum, que fue el compromiso de México de desmantelar las barreras no arancelarias al comercio entre México y Estados Unidos. Y entre esas barreras no arancelarias son las limitaciones que México ha impuesto a la inversión privada en el sector energía y que en Estados Unidos se considera que esas barreras son violatorias al TEMEC, Javier. Entonces, es un panorama extremadamente complejo en donde creo que la presidenta ha tomado algunas decisiones adecuadas, creo que otras falta mucha explicación, falta mucho detalle, pero todo esto nos prepara para el proceso de revisión y renegociación del TEMEC, muchísimo más complicado de lo que hubiésemos imaginado cuando la presidenta Sheinbaum tomó posesión. Te mando un gran saludo, embajadora. Muchas gracias, Marta. Que tengas buena noche. Buenas noches, Javier. Gracias.